Y vamos a tener la chance de hablar con Patricia Tapatá, que es experta en misión de la ONU sobre Venezuela, misión de determinación justamente de los hechos de Venezuela, alerta sobre violaciones de derechos humanos. Naciones Unidas no pudo entrar incluso. No. Patricia, Facundo Pastor la saluda en Radio La Red en Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Facundo? Un gusto. Bien, lo mismo, gracias por atendernos. ¿Qué mirada tiene? ¿Qué está pasando ahora en Venezuela? ¿Qué nos puede sumar? Bueno, la misión no pudo entrar a Venezuela desde el año 2019 en que fue creada. Así que nosotros investigamos de manera remota, pero por supuesto con auxilio de la tecnología estamos absolutamente al tanto porque además estamos en estos meses preparando nuestro informe para la sesión del Consejo de Derechos Humanos en el próximo septiembre. La situación es extremadamente grave y nosotros en un comunicado que hemos sacado en el día de hoy estamos recordando que la violencia desplegada por los cuerpos de seguridad y por los grupos de civiles armados que apoyan al gobierno, que en Venezuela se llaman colectivos, están produciendo una cantidad de incidentes con un número alto de muertos y sobre todo con una violación sistemática de los derechos a la libre expresión y la participación política. Los hechos más graves se han cometido en torno al acto electoral, pero por supuesto la persecución de dirigentes se ha agudizado. Seguramente están al tanto que en el día de ayer ha sido secuestrado, suponemos que por efectivos del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Civil, Freddy Superlano, que es un alto dirigente de Vente Venezuela, del estado Barinas, y bueno, esto para nombrar a una persona conocida. Claro, claro. Ahora, Patricia, nosotros tenemos, por nuestra propia historia como país, muy claro cómo fueron las conductas y las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado. Centros clandestinos de detención, tortura, secuestro, robo de bebés, vejaciones, en fin, algo que conocemos por nuestra propia historia. Allí en Venezuela, ¿suceden cosas parecidas? Bueno, el mandato de la misión justamente es estudiar los principales delitos y nosotros hemos establecido, justamente determinando los hechos y documentándolos y señalando responsabilidades, que en Venezuela se han cometido delitos que son compatibles con crímenes contra la humanidad. El uso de la detención arbitraria y la tortura, la desaparición forzada de personas, en muchos casos lo más frecuente de corta duración, la ejecución extrajudicial, la violencia de género, todos ellos configuran crímenes contra la humanidad y hay informes anuales muy documentados donde nosotros contamos, relatamos que tenemos motivos razonables para creer que todos esos hechos, ninguno desmentido por autoridad venezolana alguna, constituyen crímenes perseguibles y donde hay responsabilidad directa, porque hemos señalado la cadena de mandos, no solo de autoridades de Fuerzas Armadas y de Fuerzas de Seguridad, sino de altas autoridades del poder político. Clarísimo. ¿Y qué tal aquí, Robertina Sánchez Flecha? Patricia, me interesa preguntarle, Un gusto, de igual modo, ¿estos informes que ustedes emiten son vinculantes? ¿Tienen algún tipo de efecto? Más allá de la importancia, por supuesto, de informar respecto a la situación, ¿en qué pueden derivar? ¿En una intervención de la Corte Penal Internacional? Digo, ¿a los fines de qué se hacen y especialmente eso? ¿Qué efectos pueden tener sobre lo que está pasando? Exactamente, es muy, muy buena su pregunta porque justamente este tipo de, en inglés se llama fact-finding mission, este tipo de comisiones de investigación son contemporáneas a los hechos. No es esperar que cuando termine en algún momento la situación de un gobierno autoritario en Venezuela se instale una comisión que investigue. Entonces, al documentar los hechos casi contemporáneamente al momento en que ocurren, la idea del Consejo de Derechos Humanos es poder avanzar sobre determinación de responsabilidades para que los autores de los crímenes rindan cuentas. Y en ese sentido, uno de los instrumentos
es, por supuesto, la Corte Penal Internacional. Claro. Otro es el uso de la jurisdicción universal. Como ustedes saben, por ejemplo, en nuestro país se ventilan en los tribunales nacionales muchísimas causas sobre situaciones de varios países. En el caso de Venezuela hay 2 procesos iniciados Claro. que están en Ahora, juzgados federales. Ahora, Patricia, discúlpeme, o sea, Sí, tenemos que esperar todo ese lapso. La misión se gestó, corríjame si me equivoco, en el 2019. O sea, sí. ¿en qué momento todo esto que se denuncia que está pasando en Venezuela tendría un efecto concreto? Porque yo a veces siento, lo quiero decir con mucho respeto y no la responsabilizo a usted, porque entiendo que Sí, hay sí. autoridades políticas de Naciones Unidas que la exceden a usted, que Naciones Unidas habla mucho, con importancia, pero a veces hace poco. Probablemente por cómo está conformado el Consejo de Seguridad, etcétera, pero realmente es un organismo enormemente importante, pero que a veces uno espera, lee grandes informes, pero seguimos hablando de lo mismo. Usted señala una cosa que es cierta. Y Los entonces, informes, los informes se publican una vez al año y son pero así muy, muy pormenorizados y con un grado de detalle que es como cuando se dice está el guante, a ver quién coge el guante, ¿verdad? Las autoridades de Naciones Unidas no tienen jurisdicción para hacer un proceso de justicia en ninguna parte del mundo. Eso es así. Lo que puede hacer las Naciones Unidas es llevar a cabo un mandato que, nunca hay que olvidarlo, lo dan los propios países. Y entonces, Robertino, ahí entra a jugar la relación entre los países y digamos, los debates claro, políticos y los alineamientos que permiten u obstaculizan que sí. las cuestiones avancen. Ahora, yo Los quiero, hechos están escritos, los pero hechos están a quien la tiene vista, aparte, jurisdicción, Patricia. Están a la vista. ¿cómo? Yo quiero recordarle a nuestra audiencia que estamos hablando con Patricia Tapatá, que es experta en misión de las Naciones Unidas sobre el caso Venezuela. Me parece muy importante su testimonio, Patricia. También es importante que podamos aprender desde este lado del mundo, insisto, en un país que no hace mucho tiempo sufrió lo que sufrió, y entender qué es lo que está pasando ahora en Venezuela. Yo quiero volver sobre este punto. ¿Hay centros clandestinos de detención donde meten preso gente y la torturan? Sí, Venezuela tiene habitualmente las fuerzas de seguridad utilizan recintos Sí. no reconocidos, o sea, clandestinos, como lugar donde permanecen cautivos no reconocidos, personas que han sido capturadas Sí. /detenidos, es la razón por la cual a los desaparecidos se les llama detenidos desaparecidos, Sí. porque han sido, digamos, han sido tomados por elementos de fuerzas de seguridad o de fuerzas armadas, llevados a lugares secretos que en Venezuela también existen y también los listamos en nuestros informes, y en particular, normalmente, a 2 lugares que no son clandestinos, Claro. pero sí están Pero, por pero, pero fuera. entonces, Patricia, las características de los horrores que se están viviendo se corresponden con la idea del terrorismo de Estado. Bueno, es una violencia, sí, ejercida desde el Estado, Financiada por el no, Estado. eso definitivamente sí, mm, financiada por el Estado, y en el caso de los grupos civiles de choque o colectivos alentados por el Estado, por supuesto. Pero perdón, ¿y puede haber también financiamiento que provengan del crimen organizado, por ejemplo, el narcotráfico? No podría, o sea, no tengo Mm, elementos como para bien, probar que el dinero que proviene del narcotráfico se canaliza, digamos, para la represión. bien. Que hay presencia de crimen organizado, definitivamente sí. Y lo que quizás hay que resaltar, que Venezuela está en este momento en una situación crítica, Mm, porque hay dirigentes sociales, dirigentes de ONGs, defensores de derechos humanos y líderes políticos sí. que están siendo perseguidos y amenazados. Entre ellos, por supuesto, como ustedes saben, estamos todos particularmente preocupados por la situación de quienes están
en nuestra representación en Venezuela, en la Embajada Argentina. Claro, claro. Patricia, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy interesante escucharla y hay que seguir de cerca bueno, la tarea que están realizando ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Facundo. Gracias. Patricia Tapatá, experta de la Misión de Naciones Unidas sobre el tema Venezuela.